Muy buenos días a todos. Santiago, 31 de mayo de 2018. Comunicado de los obispos del Comité Permanente. Acompañamos la publicación de la carta del Papa Francisco, comillas, al pueblo de Chile al pueblo de Dios que peregrina en Chile, cierre comillas, con profunda gratitud por su ministerio de sucesor de Pedro, que ilumina y orienta la situación que estamos viviendo como iglesia. Acogemos su llamado y pedimos a todos los fieles que continuemos en estado de oración para contar con la asistencia del Espíritu Santo y, comillas, seguir construyendo una iglesia profética que sabe poner en el centro lo importante, el servicio a su Señor, en el hambriento, en el preso, en el migrante y en el abusado, cierre comillas. Carta del Papa Francisco a los obispos de Chile del 15 de mayo. Recibimos esta carta justo cuando los obispos de la Comisión Pastoral del Episcopado nos encontramos reunidos con los equipos de conducción pastoral de las diócesis del país. Nos hemos reunido en un clima de oración, escucha y diálogo para discernir la voluntad del Señor con respecto a la crisis que vivimos como iglesia. Esta iniciativa se agrega a los procesos de reflexión y discernimiento que se están realizando en las diócesis de nuestro país. De igual forma, estamos trabajando en una propuesta global frente a la situación de la Iglesia en Chile, entre otras cosas, rediseñando las funciones del Consejo Nacional de Prevención de Abuso y Acompañamiento de Víctimas para que pueda asumir otras tareas de las que hasta ahora ha desempeñado. Exhortamos a los laicos, laicas y personal consagrado de la Iglesia en Chile a entrar en sintonía con lo que el Papa nos pide en su carta, de manera que todos nos comprometamos en la reflexión y en la acción para suscitar caminos de solución y superar la cultura del abuso y del encubrimiento. Todo el pueblo de Dios tiene una palabra que decir al respecto que es necesario escuchar y acoger. Por este motivo, este mensaje del Santo Padre ha de difundirse plenamente en nuestras comunidades y constituirse en el objeto de nuestra atenta meditación personal y comunitaria en todas las instancias eclesiales para que oriente efectivamente nuestro servicio pastoral. Hoy celebramos la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Que esta actitud de humilde servicio de la Madre de Jesús inspire nuestro caminar como iglesia en el Chile de hoy. Firman los obispos del Comité Permanente. Es una carta que el Papa envía al pueblo de Dios que peregrina en Chile. No es una carta a los obispos, no es una carta a los sacerdotes, es una carta a todo el pueblo de Dios, a todos los bautizados, a todos los cristianos. Es una carta que parte de la base que todo el pueblo de Dios ha sido ungido por el Espíritu Santo. Por consiguiente, todo lo que vive y experimenta el pueblo de Dios es algo que tiene que ver con el caminar como iglesia. Por eso invita a todo este pueblo de Dios a entrar en sintonía para enfrentar las situaciones que nos aquejan como iglesia. En segundo lugar, esta carta agradece el compromiso en la oración que se ha suscitado en nuestro país este último tiempo a raíz de la convocación que hizo el Santo Padre a los obispos de Chile para ir a Roma. Son momentos de oración que han ocurrido en todas las diócesis, en muchas iglesias, en muchos templos, en muchas capillas y de las más diversas formas. Agradece muy decididamente también el Santo Padre en esta carta a las víctimas de abuso, a aquellos que sobre todo con su testimonio y perseverancia han hecho ver las terribles situaciones que ellos han sufrido y que han ayudado a desvelar que estas situaciones se producen muchas veces con errores y omisiones que se han dado en la Iglesia. Pone de relieve que no haberlos escuchado suficientemente, pone de relieve que no haber aceptado también los errores de parte de la Iglesia han ayudado a causar más daño aún por este tipo de sufrimiento, de abusos que ellos han experimentado. Por eso les agradece con palabras muy claras, muy decididas, todo lo que ellos han realizado. Agradece a tantas personas, laicos, diáconos, sacerdotes y obispos, que sirven al pueblo de Dios y a los que sufren en las partes más recónditas de nuestro país y que también sufren por lo que estamos sufriendo como iglesia.
y los anima a seguir caminando dando testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y hace un llamado a todos, por eso es una carta a todo el pueblo de Dios, a que superemos la cultura del abuso y del encubrimiento. Ya no solamente el Papa dice que pueden haber habido algunos momentos, algunas cosas, sino que puede haberse ido generando una cultura del abuso y el encubrimiento, y por eso, como pueblo de Dios, tenemos que reflexionar, meditar y entrar profundamente a superar esta situación. Llama decididamente a respetar la libertad y dignidad de cada persona, especialmente en los ambientes eclesiales, que todo aquello que se opone a la libertad y a la libertad y la dignidad de las personas no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Por eso es un llamado decidido en esa línea. También invita a reflexionar que cualquier cambio que se haga en la Iglesia, especialmente en la jerarquía, no va a servir si no hay un proceso de cambio y de renovación de todos, a la luz de este llamado a superar la cultura del abuso y del encubrimiento. Y finalmente invita a toda la sociedad, no solamente a la Iglesia, a toda la sociedad, que trabajemos mancomunadamente, creyente y no creyente, para ir generando una cultura de libertad y libre de todo abuso en la sociedad chilena. Hasta ahí yo diría, estos son los puntos principales de la carta del Papa. Nosotros lo recibimos con un cordial afecto, porque creemos que se enmarca, es otro hito más que se enmarca dentro del proceso de que está conduciendo el Santo Padre y que nos va iluminando en el camino como la Iglesia chilena. Hasta ahí la carta. Quisiera agregar que también esta mañana se ha hecho público que próximamente volverá a Chile Monseñor Scicluna, acompañado por el padre Jordi Bertomeu, quienes estuvieron aquí a fines de febrero. Ellos vienen a la diócesis de Osorno, precisamente. El comunicado no dice claramente, no especifica cuál es su misión. Nosotros pensamos que probablemente vengan a establecer un diálogo con toda la representación de la Iglesia de Osorno, laicos, laicas, sacerdotes, diáconos, con todos los estamentos que constituyen y que configuran la querida Iglesia de Osorno. Es probablemente una invitación a entrar en una dinámica de diálogo, de comunión, para poder después seguir adelante. Hasta ahí nomás lo que nosotros sabemos, no tenemos más antecedentes de esta visita, ni tampoco cuándo se va a realizar, pero creemos que será en los futuros, próximamente en los días que vendrán. Bien, podemos dar la palabra, sí, algunos, sí. Respecto a esa situación puntual de que se enteran a través del comunicado del Vaticano, ¿cómo debemos interpretar nosotros eso, considerando que pareciera que no hay comunicación entre la Conferencia Episcopal Chilena y el Vaticano? Bueno, tanto la carta como la visita a Osorno eran un tema que conversamos con el Santo Padre en la visita, ¿ah? De manera que ahora el cuándo no lo sabíamos y teníamos sí antecedentes de que probablemente era Monseñor Scicluna acompañado por Monseñor Bertomeu. Faltaba saber más exactamente si eran esas dos personas y la fecha. Monseñor Ramos, ¿y usted sabe quiénes van a recibir en Osorno, tanto a Monseñor Scicluna como a Bertomeu? No tenemos antecedentes, pero creo que tratarán de encontrarse con representantes de las más variadas expresiones de la Iglesia de Osorno. ¿Cuál es el pronunciamiento? ¿Perdón? ¿El obispo Barros está allá o dónde se encuentra él? No lo sé. ¿Cuál es el pronunciamiento? Pero es una buena señal esta vuelta, esta nueva visita. Yo creo que es una excelente señal. Siempre hemos dicho que estamos en un proceso, ¿ah? Los distintos acontecimientos e hitos que estamos viendo se enmarcan en un proceso continuo. Yo creo que como ustedes saben también, este fin de semana el Santo Padre va a recibir a algunos sacerdotes y laicos que participaron en la Iglesia del Bosque y participaron y son víctimas de alguna expresión de abuso, y la información que tenemos es que ya se concluye el periodo de escucha y ahora viene el periodo de empezar a tomar algunas medidas. Esta sería la primera medida, la visita a Osorno, y después vendrán otras más. Yo creo que es una buena noticia. La conferencia episcopal
sobre el emplazamiento que han hecho varios testigos víctimas de abusos sexuales cometidos en la iglesia, como la monja, como el caso de Rancagua. Después que otros pronunciamientos eran diferentes, decía que no pasaba nada. Incluso hay uno de un asesor o adjunto de Sati, de Monseñor Sati. Entonces, ¿cuál es la... Perdón, ¿podría precisar qué asesor? No entendí. El que es canciller de la curia de Ya. Santiago, que se confesó que había cometido abuso sexual. Ya. No ha habido un pronunciamiento concreto de la conferencia. Sí. Exactamente. No, la conferencia episcopal invita a que cualquier persona que quiera expresar o denunciar una situación de abuso se acerque a todas las instancias. En cada diócesis hay personas y oficinas dispuestas a recibir todo tipo de denuncia. Cada denuncia tiene que ser escuchada, tiene que ser llevada a través de un procedimiento. Evidentemente, la conferencia episcopal no le corresponde pronunciarse de cada denuncia porque no se hacen a la conferencia, ni es el organismo que hace la investigación respectiva. Pero evidentemente nosotros nos sumamos a esta petición del Santo Padre para generar una cultura libre de abuso y que respete la dignidad y la libertad de cada persona. Monseñor, comprendiendo que tanto Chicluna como Bertomeu hicieron ya un proceso de escucha, se entrevistaron con víctimas, con personas que habían acompañado a las víctimas, y que ese capítulo de alguna forma ya está completo, se podría pensar que el nuevo viaje que van a realizar a nuestro país, que decía todavía sin fecha, es una intervención del Vaticano en la Iglesia Católica. Es un paso más. Bueno, ustedes saben que el Santo Padre es pastor universal, él tiene potestad propia en toda la Iglesia, de manera que es parte de su ministerio petrino el intervenir o actuar en las iglesias locales. En este caso, evidentemente, yo creo que es un paso más, no va a ser, creo, estoy interpretando, no va a ser exactamente lo mismo de lo que ocurrió en la primera visita, sino que más bien va a establecer un diálogo con todas las partes que constituyen la iglesia de Osorno. ¿Pero diálogo, seguir escuchando o ya intervenir? Yo creo que va más bien en la línea de la situación local que se ha producido en la iglesia de Osorno. ¿Ha aceptado la renuncia de alguno de ustedes? No. Las renuncias, los nombramientos del Santo Padre, sobre todo episcopales, son publicados por la Santa Sede en el boletín de la Sala de Estampa al mediodía, hora de Roma, todos los días. De manera que cualquier renuncia, ahí se sabe si hay o no, porque ayer nos preguntaban de una renuncia, pero no teníamos idea y hay que ir al boletín. Si no está, no existe. ¿No hay un plazo para conocer la decisión de esta parte? No hay plazo, pero creemos que no va a ser muy largo. Señor, en la carta se agradece nuevamente a las víctimas, después se habla de que recibe una de las principales faltas y omisión el no saber escuchar, después habla del encuentro con las víctimas, él constató la falta de reconocimiento de escucha. Acá, con los días que han pasado, con todos los hitos históricos que han pasado, ¿qué mea culpa hacen ustedes con el tiempo? Porque usted dice, claro, hay que generar una cultura libre de abuso, pero eso parte de mea culpa, me imagino, ¿no? Yo creo que tenemos muchas responsabilidades y lo asumimos colectivamente como representantes de la Iglesia Católica. En primer lugar, el no haber sabido escuchar bien a las víctimas. Eso es un hecho evidente. Algunas de ellas cuentan lo difícil que fue y ha sido expresar sus situaciones de abuso, de cómo fueron denostados por algún representante. Yo no podría precisar exactamente quiénes, pero nosotros también tenemos que hacernos responsables colectivamente de lo que ellos han experimentado. Yo creo que eso, evidentemente, es parte del mea culpa. Es parte del mea culpa el que quizás, y más que quizás, ciertamente, no se actuó con la celeridad para investigar, para responder y sancionar a quienes correspondían. Expresión de dificultades que evidentemente podemos tener o en un momento quizás no estábamos preparados para enfrentar estas situaciones. Con el tiempo hemos ido adquiriendo más la preparación y tenemos que seguir trabajando con esto. Yo no quiero decir que estemos en una situación perfecta, tenemos que estar muy atentos a respetar la dignidad y la situación de cada uno. Yo creo que todo este proceso a nosotros que ha sido muy doloroso, que ha sido muy cuestionador, pero también nos está ayudando a hacer todo lo necesario para que no se vuelvan a repetir los mismos errores y omisiones que también causan mucho dolor. ¿Le falló la iglesia a las víctimas en ese momento? Yo creo que sí, es evidente que le hemos fallado y tenemos que reparar ese daño. Monseñor, consultarle por la visita de Monseñor Chicluna a Osorno. Acaba de decir que no sabe dónde está el obispo Barros. Quisiera saber si él va a ser
de que vino el Papa de visita a nuestro país en enero. Exactamente, no estoy en condiciones de responder porque no sé si va a estar presente o no. Pero aquí está de vacaciones, ¿en dónde Tampoco están? sé, Porque tampoco. nadie lo sabe como conferencia episcopal. No, no lo sé. No sé si alguno otro, pero yo personalmente no lo sé. Pero ahí va a Monseñor Barros en Osorno, ya en el coche. Perdón, aquí Habrían visto ya, el resto de la zona habría dicho que ya miembros de la iglesia que el Papa ya está en Osorno. no lo sé. Ahí atrás. Yo el último contacto que tuve con el señor Barro fue en Roma, el último día el jueves 17 de mayo. Bueno, yo creo que esto se enmarca dentro del proceso que se está haciendo y que tendremos próximamente con la visita de Monseñor Scicluna. Yo creo que paulatinamente, conforme vayan sucediendo los hechos, vamos a ir comprendiendo mejor cada cosa. Oye, pero ¿no cree usted que ya con el mea culpa que hacen colectivo, no debieran estar un poco más, o no debieran esperar que el obispo Barros se presente frente a su comunidad, ya que muchos sacerdotes dicen que la comunidad de la diócesis está a la deriva sin su pastor? Bueno, efectivamente, pero vuelvo a repetir, se enmarca dentro de este proceso en que vendrán próximamente, creemos que en los próximos días, no mucho tiempo más, Monseñor Scicluna, y seguramente va a haber un diálogo ahí con las respectivas comunidades, y eso va a ser pie para otras cosas que vendrán sucesivamente. En el contexto de todos los cambios que están ocurriendo, ¿sabes si a nivel de nunciatura podría haber un nombramiento distinto? Perdón, denunciatura. Es que no es el nuncio quien nombra, es el Santo Padre. Sí, pero ¿saben ustedes si está en el ambiente la posibilidad de que a nivel de nunciatura haya cambios? Bueno, eso ya escapa de nosotros, sí. ¿Ah? De las víctimas que viajaban. Bueno, nosotros tenemos un compromiso de confidencialidad con el Santo Padre del contenido exacto de lo que hablamos. Algunas cosas, conforme se hayan dando a la luz, podemos irlas conversando. Obispo, quiero reiterar lo que le preguntaba la colega al comienzo respecto de, no sé si ustedes se sienten pasados a llevar o si la autoridad de la Iglesia chilena queda un poco a la deriva con esta información que la saben otras personas antes que ustedes, con más detalles, que no es la primera vez que pasa. El trato además fue distinto que ha tenido el Papa con los obispos que con otras personas que invitaron al Vaticano. Bueno, hay un adagio latino que dice cum Petrum sub Petro, es decir, con Pedro y bajo Pedro. O sea, nosotros somos obispos nombrados por el Santo Padre, quienes a la vez nosotros lo reconocemos como el sucesor de Pedro, y a quien nosotros hemos establecido un vínculo afectivo y efectivo de fidelidad y comunión, que se expresa también en la obediencia a su determinación. Él, muy preocupado por la situación de la Iglesia en Chile, como la pudo constatar en su visita, y con la visita de Monseñor Scicluna, está cooperando decididamente a que podamos progresar en sanar y en curar estas heridas que todavía están en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar, de analizar y discernir algunas medidas, de manera que el cómo se vayan verificando en concreto, de algunas quizás nos enteramos un poquito antes, pero eso creo que no es relevante, porque sabemos que estamos enmarcados en un proceso que es mucho más profundo, que está siendo conducido por el Santo Padre y que nos va involucrando a todos. Monseñor, había mencionado que iban a pedir los detalles del informe Scicluna. ¿Han recibido ya el No, nada. ¿Pero lo solicitaron ya? Sí, lo solicitaron ya. En medio de toda esta situación. ¿Podría repetir que no alcance? Entre las propuestas que ustedes obviamente le han planteado al Papa, ¿tienen ya algún diseño, algún bosquejo de cómo sería lo que ustedes consideran que debe ser la reparación directa a las víctimas? Y me refiero a la reparación directa más allá del perdón y esto, algo concreto para las víctimas. Bueno, eso depende de caso por caso, pero estamos abiertos a analizar cualquier solución que pueda efectivamente ayudar a la reparación y ir viendo, porque cada caso a veces es distinto de otro. Hay 14 sacerdotes suspendidos en Rancagua. En Rancagua. Y esto ocurre acto seguido de la visita de ustedes al Vaticano. El obispo Boy dice que él no sabía de esto o que actuó a destiempo. Y luego viene el caso de la monja, que es el más reciente, donde también hay un pronunciamiento de la conferencia episcopal de apoyo a esta persona, y ella realmente habla muy mal del nuncio Escapolo y reconoce de la nunciatura de que efectivamente sí sabía. Entonces, ¿vale la pena el mea culpa después que ya se saben los casos a través de medios de prensa, o sería mejor que la Iglesia adoptara una actitud un poquito más transparente?
Sí, bueno, el caso de la religiosa, yo creo que nosotros nos enteramos también por la prensa. Yo personalmente no tenía antecedentes. El caso de Rancagua nos enteramos prácticamente también y se está todavía estudiando cuáles son las implicancias de esos 14. Yo creo que por eso hay que ver caso por caso cuál es la implicancia y el efecto que tiene en cada comunidad. ¿Sí, atrás? Considerando que ya se confirmó que Monseñor Chicluna y Bertomeu van a Osorno, ¿van a tomar contacto ahora ustedes con Monseñor Barros para saber dónde está, para pedirle que esté antes allá, para saber en el fondo cómo se van a organizar esos días? Por el momento no tenemos ninguna cosa al respecto. ¿Pero no van a tomar contacto con él? Es que no sabemos bien si él está allá o no, si es necesario que tomemos contacto. Puedo decir yo una cosa, quiero decirle, pero es que esta es la visita de Monseñor Chicluna y Bertomeu, es una cosa que ellos tienen que resolver, cómo se va a hacer, en qué consiste. Sabemos que tiene varios pasos también allá, pasos de ámbito social, religioso, espiritual, de desagravio, etcétera. Lo que decía, no estamos desconectados, no, nosotros más o menos captamos que hay un camino, pero el camino lo va poniendo, los tiempos los pone el Papa. Claro. No sabemos exactamente si el Papa quiere que esté Monseñor Barros allá o no, no sabemos, pero puede que Bertomeu y Chicluna o Chicluna y Bertomeu sean. Señor Obispo, pero entonces, ¿cómo entender que ahora se muestren tan distantes de Barros cuando incluso Carlos de Puerto Montt, Augusto de Chiloé iban constantemente a defendernos, incluso retándonos a los laicos que estábamos pidiendo la renuncia de Barros? Pero si ya dijimos esa respuesta hace tiempo. ¿Puede repetirla? El informe Chicluna. ¿Lo conocen? ¿Tienen acceso? No, pues no tenemos. No sabemos. Obispo, ¿ya solicitaron el informe Chicluna? No, el informe Chicluna no lo hemos solicitado. Pero habían dicho documentos y cosas que están ahí. Sí. ¿Quién organiza la visita a Osorno? Es ya acabo de decirlo. La Santa Sede. La Santa Sede a través de Monseñor Chicluna, directamente. Lo apoyaremos con todo lo que sea necesario. No lo sabemos porque todavía nosotros los aspectos prácticos de la visita, lo único que sabemos es lo que ha salido publicado esta mañana. Pero no sabemos. Sí. Desde el Vaticano, informada por el Vaticano, es una visita normal. El conducto regular sería que lo recibiera quien. La anunciatura en primer lugar. Supongo que como ocurrió en febrero, se alojó en la anunciatura en primer lugar y a través de la anunciatura se organiza las visitas que tenga que realizar o los lugares a los que tenga que ir. ¿El hecho de que no tengan ningún tipo de contacto con el obispo Barros puede significar que su renuncia es irrevocable? ¿Tiene algún significado esa desaparición, entre comillas, de él? No lo sabemos, no sabemos el carácter. Ustedes saben que todos nosotros hemos puesto nuestros cargos a disposición del Santo Padre, también Monseñor Barros. De manera que será el Papa quien decida y el momento oportuno y conveniente dará a conocer su opinión al respecto. Las 9 personas que se reúnen a partir de mañana con el Santo Padre ya están allá, ya viajaron. Tengo entendido que están viajando, no. ¿La reunión sería mañana a la mañana de hora vaticana? No recuerdo bien creo que el viernes sería, o el sábado, sí. En la conferencia anterior ustedes estaban tomando medidas que tenían que llegar a la acción para prever y también reaccionar ante estas denuncias. Pero ustedes acaban de mencionar que se siguen enterando por la prensa de los nuevos abusos, por ejemplo, de la monja, el también de Rancagua. ¿Qué pasa en ese caso? Pero distingamos bien, hay medidas que son nuestras y cosas que son de la Santa Sede, eso cualquiera puede comprenderlo. Las cosas que el Papa está adoptando las adopta él. Nosotros estamos trabajando en un plan nuestro aquí de la Conferencia Episcopal para adoptar las resoluciones que el Papa nos está pidiendo. Pero los casos de abuso se han enterado por la prensa, no por el Papa tampoco. No, los casos de abuso evidentemente han salido varios por la prensa. Y lo que nosotros invitamos a que se hagan las respectivas denuncias donde corresponda. Si es un religioso, en la comunidad religiosa. Si es un diocesano, en una comunidad diocesana a través del obispo. Si hay delito, todos son invitados a presentar también la denuncia en la respectiva fiscalía. Eso lo que hemos manifestado y invitamos a que realmente sea así. Y después, y después cada uno tiene que hacerse un proceso de investigación y después de proceso penal, sea administrativo o judicial, de acuerdo a lo que corresponda. Pero la gente de Rancagua sí hizo esas denuncias. ¿Siguen? ¿Perdón? Sí hizo esas denuncias, pero no fueron explicadas. Eso, yo creo que ahora se abrió toda la posibilidad y de hecho se han sacado a 14 sacerdotes
que me parece que son de variados temas. Nosotros la verdad no conocemos en detalle eso, y eso lo está llevando la diócesis de Rancagua. En la carta se habla de una verdadera cultura del abuso, es decir, algo instaurado a través del último tiempo. ¿Cómo reciben ustedes esa autocrítica que no nos habla de un momento puntual, sino de algo que ha venido desarrollándose por los Yo creo que eso es una verdad muy grande que dice el Papa, y que quizás nos ha costado entenderla y comprenderla y asumirla, pero evidentemente no solamente tenemos un caso de abuso sexual o de abuso de autoridad en la Iglesia en Chile, han habido muchos casos y tenemos que hacernos cargo de eso. Probablemente se ha ido gestando una cultura del abuso y tenemos que desvelarla y sanarla, evidentemente. ¿Por qué cree que fue necesario llegar a este punto para que pudiéramos parar esta situación? Bueno, yo creo que una de las dificultades más grandes que tenemos nosotros como Iglesia nacional en todos los países es que cada entidad es autónoma. Entonces nos cuesta mucho tener una coordinación y un gobierno central. De hecho, la Conferencia Episcopal no es el gobierno central de la Iglesia chilena, sino que entonces a veces tenemos una información muy parcializada y nos cuesta darnos cuenta cuando algo más transversal de situaciones que son tan dolorosas como esta. Sí, no, cuando usted habla de Sí, evidentemente las conversamos. Este tema de la cultura del abuso, ¿se refiere a que ustedes nunca le creyeron a las víctimas o que estaba naturalizada esta posibilidad, digamos, de interactuar de esta forma? Bueno, esta realidad nunca son blanco y negro, no es que nunca se les creyó o siempre se les creyó. Esto ha sido un proceso que quizás al principio costó entender que pudiese ocurrir algo así. Esto también pasa en otras instancias, por ejemplo, cuando ocurre un abuso en ambiente familiar, como lamentablemente ocurre más de lo que uno cree, la familia se ve resentida por esto y le cuesta entender que efectivamente ha ocurrido. Y efectivamente así ha ocurrido también en la Iglesia. Y paulatinamente, al ir descubriendo, profundizando y investigando estos casos, nos hemos dado cuenta que efectivamente existían estas situaciones de abuso y eso hay que responder. Ustedes han estado trabajando con sus sacerdotes, con las comunidades, y el señor Papa, ahora esta carta. En todo este trabajo de este tiempo entiendo que no lo ha estado haciendo el obispo Barros porque está ausente, ustedes no saben dónde está, no ha estado en contacto con ustedes. No, pero una cosa importante, yo he tenido algún contacto ayer con un obispo de un sacerdote de Osorno, y en la iglesia nunca se está descabezado. Siempre hay alguien que se cabeza. Cuando yo no estoy en mi diócesis, hay alguien que está dirigiendo todo y hay un plan. O sea, no todo depende de nosotros. Hay que comprender un poco. Por lo tanto, los párrocos, la pastoral de la salud, la pastoral social, todo sigue andando. Efectivamente, no puede ser que esa sea la situación permanente. Y por eso es que el Papa tiene que ver cómo va a solucionar este problema. Pero no se puede decir quién dirige. Dirige el que está a la cabeza, en este caso el vicario general. ¿Ha estado ausente la...? Parece que sí, porque no está allá, claro que está ausente. Pero va más allá de eso. ¿Qué valoración hacen ustedes de eso? No, es que lo que pasa es que no me corresponde a mí, como obispo, valorar el trabajo que hace el obispo que está al lado. Entiendan una cosa, que la iglesia es así la fundó Cristo y así es. No es responsabilidad mía saber lo que pasa en Rancagua, ni tampoco y yo tampoco podré hacer sugerencia a un obispo, si quiero tengo cercanía con él o no la tengo. Y tampoco en la Conferencia Episcopal. Bueno, evidentemente hay una situación extraordinaria que se ha generado este último tiempo y como les decíamos, estamos en un proceso que hay varios acontecimientos que se van sucediendo uno después del otro. Pero resulta bastante poco creíble que ustedes no sepan absolutamente nada de Barros. Barros entonces que es fugitivo de la iglesia y fugitivo de la justicia. Realmente es inverosímil creer que ustedes no saben nada del obispo Barros. Es inverosímil, absolutamente inverosímil. Que está vivo sí sabemos. Bien, muchas gracias por su presencia, colega. ¿Ustedes hubieran tenido un rol más protagónico estos días para aclarar las cosas? ¿No se hubieran ahorrado un montón de cuestionamientos que estamos viviendo? ¿Le hubiera gustado un rol más participativo? Pues, podría haber sido, pero no sabemos bien... Pero usted en lo personal, usted es un vocero. Sí, claro. Han tenido cuestionamientos, toda la iglesia, sí, claro. la Conferencia Episcopal. ¿A usted en lo personal le hubiera gustado que tuviera un rol más protagónico para evitar, por ejemplo, todo este tipo de cuestionamientos? Que lo hubiera tenido él. Yo creo que estamos en un proceso, como le he dicho. Lo que estamos viendo ahora es una etapa y después va a venir otra etapa y después otra etapa.
Entonces yo creo que tengamos la lectura en conjunto más adelante y yo creo que, porque él ha tenido evidentemente, tiene un diálogo más, ha tenido más personalmente con el Santo Padre y en ese contexto se va a poder situar, digamos, su participación en este proceso. Muchas preguntas acá se centraron en eso, ¿no hubiera sido más fácil que él hubiera salido a dar la cara, a aclarar que nosotros no? Podría haber sido, pero quizás no es el momento todavía. Bien, muchas gracias, colega. Muy bien, muchas gracias. Sí.